llegamos al final de esta serie de sermones con motivo de la Semana Santa, ¿no? Que este mes se conmemora, que se celebra en todo el mundo, pues, y qué bien le sería a esa gente que lo celebra ahí afuera, ¿no? Pues celebrarlo, conmemorarlo en verdadera santidad, ¿no? Y no solamente durante esta semana, sino que sería bueno que buscaran la santidad pues durante el resto del año. Amén. Una serie que pusimos por título, no sé si se acordarán, le pusimos por título De Getsemaní a la Gloria, donde nuestro hermano Rubén nos acompañó primero predicando sobre Getsemaní, esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde el hermano Rubén nos dio esa conmovisión, ¿no? En ese momento culminante y agónico de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que pasar horas previas a su arresto y a su posterior crucifixión. Vimos cómo el Señor en esa oscura, ¿no? En esa oscura y solitaria noche de oración, salió fortalecido en el Espíritu para poder afrontar ese Calvario, para poder beber esa copa que tendría que beberse hasta la última gota, ¿verdad? Y el domingo pasado continué yo, mi persona, con el sacrificio que cambió la historia, donde estuvimos exponiendo ese momento glorioso de la cruz como el eje central de nuestro cristianismo. Sin cruz, hermanos, no hay salvación posible. Nuestro Rey, el Señor de todo el universo, debía morir en esa cruz porque de lo contrario nosotros hoy no tendríamos redención. Él tuvo que morir y tomar toda la copa de la ira del Padre en nuestro lugar. Él tuvo que recibir aquello que nosotros merecíamos, para de esa manera satisfacer la justicia de Dios y nosotros poder tener esa reconciliación con Dios. Ahora nosotros podemos cruzar al otro lado del velo y encontrarnos cara a cara en la presencia de nuestro santo Dios y Padre de todos aquellos que hemos creído en la poderosa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero hay un evento, hermanos, el vaso este es que, digo, le voy a dar y lo voy a tirar. Hay un evento, mis hermanos, que debe ir unido al de la muerte en la cruz, y que sin ese evento la cruz no nos sirve para nada. ¿Cuál es? La resurrección de nuestro Dios. Si solamente nos quedamos en la cruz, no hay resurrección de los muertos, no hay vida eterna, no hay esperanza. Y eso es lo que hoy, como broche final de esta serie de Getsemaní a la Gloria, estaremos compartiendo. El Señor resucitó. Y para ello, pues abran sus Biblias, acompáñenme ahí en el Evangelio de Marcos, y vamos a leer, ahí acompáñenme al capítulo 16 para leer los versículos del 1 al 8. Evangelio de Marcos 16, versos del 1 al 8. Uy, qué chiquitito está. Me parece a mí que no lo vaya a poder leer muchos de vosotros. Los abueletes no van a poder. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Permítame un momento entrar en oración con nuestro Padre. Amén. Amén. Hermanos, hay algo que separa al cristianismo del resto de religiones. Hay un punto que nos hace totalmente diferente al resto de las religiones. Un punto
que nos da a los cristianos, nos da la autoridad de afirmar que nuestra religión es la verdadera. Ese punto es que el Señor ha resucitado, que la tumba está vacía. Donde el resto de las religiones vemos a sus líderes muertos, enterrados, y ahí en la tumba de nuestro líder, la de nuestro líder está vacía. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Buda está muerto, ¿no? Sin embargo, la tumba de Cristo está vacía. Él ha resucitado. Jesús es el Hijo de Dios encarnado y es por eso que Él está vivo y que vive para siempre. Aleluya. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos para decir que nuestra religión, que nuestra creencia, que nuestra fe está puesta en el verdadero, en el Rey, en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en el Creador de todo, en nuestro Señor resucitado. El domingo anterior veíamos a Cristo en la cruz del Calvario, abandonado absolutamente por todos. Veíamos a Cristo en la cruz del Calvario, humillado, despreciado, maltratado por sus enemigos, por su pueblo y por su Padre. Toda la ira de Dios derramada sobre Jesús. Toda la ira de Dios derramada sobre nuestro precioso Jesús, sobre nuestro santo, sobre el justo. El santo y el justo hecho maldición sobre una cruz romana, recibiendo el castigo que todos nosotros pecadores merecíamos. Su Padre, a pesar de que lo ama, lo destroza. A pesar de que lo ama, hermanos, lo pone bajo maldición. Pero sin embargo, justo antes de expirar, ¿cuál es el grito victorioso que nuestro Señor dio? Consumado es. Con ese grito victorioso, nuestro Dios, nuestro Señor, en la cruz, acabó la obra. El Señor había cumplido con la voluntad del Padre. Todo lo había completado. El Rey del universo y Creador de todo, hermanos, había vencido en la cruz. En ningún momento había perdido el control. En ningún momento había perdido el mando. Él estaba al mando. Él es el capitán. A Él no lo mataron, hermano. A Él no lo mataron, sino que Él dio su vida voluntariamente. Él dio su vida voluntariamente para cumplir la tarea que el Padre le había encargado. Para cumplir con la obra que Dios le había mandado. Él desde antes de la fundación del mundo ya fue destinado para morir ese viernes tan negro, tan oscuro, como sustituto de los pecadores. Él ya estaba destinado a esa muerte. Él fue aplastado en esa cruz por su Padre. Y no por sus pecados, porque Él no hizo nada malo. Él es justo, Él es perfecto, Él es santo. Él fue aplastado y recibió el castigo de nuestros pecados, los nuestros, el tuyo, mi hermano, el tuyo, mi hermana, el mío. Y todo lo hizo en amor para restaurar y asegurarnos nuestra reconciliación y paz con nuestro Dios para siempre. Para siempre, hermano. Aleluya, hermano. Aleluya. Glorioso intercambio. Como dice la canción, oh cuán gran misterio, que por gracia salvos somos, mi hermano. Gloria sea a Cristo por ese sacrificio. Gloria sea a Cristo por ese sacrificio. Y ahora nosotros somos declarados justos en Él. Amén. Amén. Jesucristo es el Salvador, mi hermano. Él nos redime, Él nos liberta. Él nos libertó de la maldición del pecado. Nos libra de la muerte eterna. Él ha pagado el precio con su preciosa sangre. Con esa preciosa sangre derramada en la cruz. Hasta la última gota. Y ahora nosotros somos suyos. Ahora nosotros somos suyos. Y se nos concede el libre acceso al Padre. Él fue quien rasgó ese velo. Él rasgó el velo. Él eliminó la barrera que impedía que nuestra entrada a la presencia gloriosa de Dios estaba bloqueada. Y Él fue quien lo impidió. Él fue quien rompió esa barrera, hermano. Él fue quien
rompió, rasgó ese velo para que nosotros podamos ahora entrar a ese lugar santísimo. Ahora somos bienvenidos en la presencia de Dios. Ahora somos su familia y somos coherederos del reino junto a nuestro Señor Jesucristo. Somos bienaventurados y recibimos las bendiciones de Dios. Ya, ahora. Y el texto del sermón de hoy, el que hemos leído, comienza en el capítulo 16, pero me gustaría también leeros desde donde dejamos el domingo anterior, a partir de las palabras del centurión, ahí en el versículo 40 en adelante. Marcos 15, del versículo 40 en adelante, al 47, del 40 al 47 les voy a leer. Dice la palabra del Señor, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Lo primero, hermanos, que nos encontramos aquí es otra vez con la soberanía de nuestro Dios. Con la soberanía de Dios. La vimos clara cuando aquellos soldados echaron suertes para repartirse sus vestidos, recuerdan, en el sermón anterior. Y de esa manera se cumplió el Salmo 22, escrito 1000 años antes, hermano. 1000 años antes, cuando ni siquiera se sabía lo que era morir en una cruz. Cuando ni siquiera se sabía, porque ni siquiera se había inventado esa manera de ejecución. Ahí vimos la soberanía de Dios. Y también vimos la soberanía de Dios cuando Pilato mandó escribir en ese cartel el rey de los judíos. También vimos la soberanía de Dios, el motivo por el cual mataron a nuestro Señor, porque es el rey de los judíos. Y no solo el rey de los judíos, sino el rey del universo. Y ahora aquí vemos reflejada también la soberanía de nuestro Dios. También la vemos. A los soldados romanos, cuando crucificaban a alguien, no les importaba dejar sus cuerpos ahí colgados durante días, les daba igual. A ellos les daba igual dejarlo ahí por la noche o a pleno sol del día, en pleno calor. Les daba lo mismo que los cuerpos se pudrieran. Les daba igual que los pájaros lo picoteasen o que los perros se lo comiesen. Les daba exactamente igual. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Dios en su soberanía? Dios obró en el corazón de José de Arimatea. Miembro noble del concilio, es decir, uno de los miembros más importantes del Sanedrín. Piensen por un momento. Piensen, ese hombre quizá había actuado hasta ahora como un discípulo clandestino de Jesús, como un discípulo que llevaba su fe en secreto. Debido a esa posición entre aquellos líderes que acababan de condenar a Jesús. Entonces, por temor, llevaba su fe en secreto. De hecho, si vamos ahí al Evangelio de Juan, que creo que lo he puesto, ¿no? Juan 19, del 38 al 41, ahí se nos confirma. Y dice ahí, Juan 19 del 38 al 41, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, recuerden a Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Hermanos, Dios en su soberanía obró en el corazón de este hombre, en el corazón de estos hombres, de Arimatea y de Nicodemo,
que hasta ese momento habían llevado su fe en secreto por temor, de la misma manera que Pedro negó a Cristo 3 veces, por temor. Pero dice Marcos que ahora este tal José de Arimatea se carga de valentía, ahí donde hemos leído nuestro texto base, dice que se carga de valentía y va osadamente a Pilatos a pedir el cuerpo del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, obró en estos dos hombres, Arimatea y Nicodemo. Estos hombres ahora no temen exaltar a nuestro Cristo. Estos hombres ahora no temen exaltarlo como su Señor y Rey. De hecho, compran una sábana nueva, traen 100 libras de especias. Nicodemo trae 100 libras de especias, dice la Escritura. ¿Sabéis cuántos son eso en kilos? 45 kilos de especias. De especias aromáticas. Seguramente eso solamente se haría con grandes hombres, con grandes reyes, con toda esa gente importante. Y lo trajeron para nuestro Señor. Y lo colocan en un sepulcro, el cual nunca había sido ocupado por ningún otro cadáver. Un sepulcro nuevo, a estreno, para nuestro Señor, para su Rey. Estos hombres honraron a Jesús en su muerte. Estos hombres honraron a Jesús en su sepultura porque lo reconocieron como su Rey. Lo reconocieron como verdaderamente el Hijo de Dios, de la misma manera que el centurión o de la misma manera que el crucificado al lado de Jesús, que veíamos en el sermón anterior. En estos versículos, finalizando el capítulo 15 de este Evangelio de Marcos, también vemos a esas mujeres que también nos sirven como testigos de que Cristo realmente había muerto, de que estaba muerto. Pero como vemos, no fueron solo las mujeres quienes vieron con sus propios ojos el final de Jesús. También estuvieron allí estos dos hombres, de fe silenciosa, pero profunda, José de Arimatea y Nicodemo, que se atrevieron a hacer lo impensable en aquel momento de oscuridad. Ellos tocaron su cuerpo sin vida, hermano. Ellos palparon a nuestro Señor sin vida, lo tocaron, lo bajaron de la cruz con manos temblorosas. Ellos lo lavaron con cuidado. Ellos lo envolvieron en telas llenas de mirra y de perfume. Sabían con certeza que estaba muerto. Son testigos fieles. Ellos sabían con certeza que estaba muerto. No había duda, hermanos. No había esperanza humana en ese momento. Cristo había muerto. Y si aún quedara alguna duda, recordemos también que lo hemos leído, recordemos que Pilato llamó al centurión, a ese experto en la muerte, a ese que tantas crucifixiones había presenciado. Lo llamó, aquel soldado endurecido por la violencia, acostumbrado al horror, fue quien confirmó lo que nadie quería aceptar. Jesús, el Nazareno, había muerto. Él lo confirmó, él se lo confirmó a Pilato. El que había sanado enfermos, el que había perdonado pecadores, el que había calmado las tormentas, el que había andado sobre las aguas, el que había echado fuera demonios, el que había resucitado muertos, estaba muerto, había muerto, ya no respiraba. Cuando la piedra fue colocada y el sepulcro fue sellado, porque en el Evangelio de Mateo se nos dice que fue puesto un sello sobre la piedra, entonces el silencio fue absoluto. Allí quedó, en la oscuridad más densa, hermano. Su cuerpo frío, inerte, sin vida. El Hijo de Dios descendió hasta lo más profundo. El Hijo de Dios descendió hasta lo más profundo, hasta el polvo, hasta las entrañas de la muerte, como Jonás en aquel monstruo marino. Hasta las entrañas de la muerte. La tierra cerró sus fauces y todo parecía perdido. Pero cuando el sábado terminó, mientras aún dolía la herida, las mujeres se levantaron bien temprano, llevando perfumes para ungir un cadáver. Ellas iban a ungir un cadáver. Iban a honrar a un muerto. Pero se encontrarían con la vida. Iban con el corazón roto y volverían con el alma encendida. Si nuestra relación con Jesús, mi hermano, se quedara solo en esta vida,
si su amor, su consuelo y su compañía terminaran con nuestro último suspiro, entonces seríamos los más tristes de todos los seres humanos. Seríamos los más lamentables de todos los seres humanos. Porque habríamos creído en vano. Habríamos esperado en una promesa que no trasciende de la tumba, de la muerte. Pero no es así. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y con su victoria, hermano, nos ha abierto el camino más allá de la muerte. Él no es solo la esperanza para el hoy, sino garantía eterna para el mañana. Su resurrección es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra, hermano. Su resurrección es la prueba de que el dolor no es el final y que la vida verdadera apenas comienza cuando parece terminar. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa y esa es nuestra verdad. Y esa es la verdad. Él, hermanos, Cristo es las primicias. Él es la primicia, Él es el primero, el adelanto glorioso de todos los que duermen en Él. Y porque Él vive, nuestra fe no es en vano. Porque Él vive, nuestra esperanza no es frágil. Porque Él vive, nuestro futuro está seguro en sus manos. Estas mujeres que nos relata Marcos, hermanos, mujeres discípulas fieles de Jesús, que lo estuvieron acompañando hasta el final de su muerte, incluso acompañando a José de Arimatea para ver dónde era enterrado el cuerpo de su Señor, no pudieron preparar adecuadamente el cadáver de Jesús. Así que nos dice el texto que muy de mañana, cuando pasó el día de reposo, compraron las especias para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Versículo 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres no fueron al sepulcro con esperanza de resurrección. Estas mujeres fueron con un amor desgarrado, con un corazón roto. Su Señor había muerto. Su Señor estaba ahí en esa tumba. Estaba muerto, inerte, sin respirar. Querían honrar a Jesús por última vez. Ellas querían honrar a Jesús por última vez, aun sabiendo que su cuerpo ya estaba muerto. Mientras todos lo habían abandonado, ellas se aferraron al amor. Sin vergüenza, hermanos, sin miedo, identificándose con Él cuando parecía más derrotado. Y Dios, en su gracia, las honró con lo impensable: ser las primeras en ver al resucitado. Amén. Aquellas mujeres se levantaron al amanecer, hermano. Aquellas mujeres se levantaron con un corazón desgarrado, roto, dolido. Ellas se levantaron no para ver milagros, sino para honrar con amor a Jesús muerto. Para llorarlo, para perfumar su cuerpo, para darle una despedida que no pudieron darle en su momento. Para eso se levantaron. Para eso se levantaron muy de mañana. Llevaban dolor y llevaban también una preocupación: ¿quién nos moverá la piedra? Ellas sabían que esa piedra era muy grande, porque de hecho el versículo 4 lo dice, que era muy grande. Pero eso no les impidió, hermanos, continuar su camino. Eso no les impidió continuar su camino, a pesar de que había una piedra grande, a pesar de que sabían que había unos soldados guardando ese lugar, a pesar de que sabían que estaba sellado. A ella no le impidió el ir allí. A ella nada le impidió el seguir su camino, hermano. Estas mujeres, hermanos, no buscaron excusas. No buscaron excusas. Amaban a Jesús cuando no era fácil. Amaban a Jesús cuando no era popular. Amaron a Jesús cuando era peligroso salir a buscarlo. No tenían quien le moviera la piedra, pero eso no detuvo su amor. Eso no las detuvo. Ellas continuaron su camino. Fueron porque su corazón ardía por Él. Fueron porque su corazón ardía por su Señor, aún estando muerto.
Y eso nos confronta a nosotros en el día de hoy, hermano. Eso nos confronta. Porque es fácil seguir a Jesús desde la comodidad. Nosotros aquí sentados. Es fácil. Nosotros que no somos perseguidos. Sí, somos perseguidos porque todos cristianos somos perseguidos. Pero no corremos ahora mismo, gracias a Dios, nuestra vida no corre peligro. No somos perseguidos hasta la muerte. Podemos predicar todavía prácticamente libres el Evangelio. Pero el verdadero amor por Él nos empuja, hermanos, a salir de nuestra zona cómoda, de nuestra zona de confort. Y a servirle incluso cuando no es conveniente, cuando es peligroso. Ellas lo hicieron pensando que estaba muerto. Y nosotros, que sabemos que Él vive, que sabemos que Él ha resucitado y que un día regresará en gloria, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo servimos nosotros a nuestro Señor? Debemos examinarnos con honestidad, hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos, hermano? ¿Lo hacemos por deber? ¿Lo hacemos por rutina? ¿Lo hacemos por costumbre? ¿O lo hacemos por amor? ¿Por qué lo hacemos? Que el Señor nos conceda un corazón que le ame con pasión. En nuestras oraciones siempre debe estar orar por pasión de Cristo, por pasión por Cristo, por pasión por el Evangelio, hermano. Un corazón que le ame con pasión, que le sirva con entrega, que viva movido no por el hábito, no por la rutina, no por el qué dirán los demás, sino por la devoción profunda a nuestro Salvador resucitado. Ahora los versículos del 4 al 6 dicen, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ellas sabían que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Al llegar, la piedra ya no estaba, hermano. La tumba estaba abierta, no para que Jesús saliera, sino para que ellas entraran en esa tumba. Para que ellas pudieran entrar. No se habían equivocado de lugar. Habían llegado al lugar correcto. Ellas vieron morir al Señor y vieron dónde fue sepultado. Era esa tumba. Ellas sabían que era esa tumba, solo que ya no había cadáver. Ya no había cadáver, no porque su cuerpo fue robado, sino porque Jesús había resucitado. Recordemos que los líderes religiosos, mi hermano, intentaron asegurarse por todos los medios de que no hubiera margen para ninguna historia de resurrección. Ellos no querían que eso se llevara a cabo. Pusieron todos los medios, todas sus ganas para que eso no se produjera. Sellaron la tumba con el poder de Roma. Y no solo eso, sino que la custodiaron unos soldados romanos armados. Pero ni un sello imperial, ni una gigantesca roca, ni un guardia con armas pudieron frenar al Hijo de Dios. Nadie pudo frenar la resurrección del Hijo de Dios. Cuando las mujeres llegaron, no hubo resistencia, no hubo un sello, no hubo soldados, solo una tumba abierta. Una piedra removida por el cielo y un ángel vestido de gloria. Ellas no iban esperando un milagro, ellas iban buscando un cuerpo, un cadáver, un cuerpo muerto. Y lo que encontraron fue el primer anuncio de la vida eterna. Él ha resucitado. El crucificado ya no está aquí, Él ha resucitado. Temblaban, se angustiaban, estaban confundidas. Pero en medio de su miedo, Dios les regaló el privilegio más sublime. Dios les regaló el privilegio más sublime, ser testigos del sepulcro vacío. Eso les regaló. Lo que los poderosos quisieron impedir, Dios lo convirtió en el mensaje más glorioso de la historia. Cristo vive y ni la muerte ni el imperio pudieron retenerlo. Y lo más asombroso, hermano, lo más asombroso, el primer anuncio del milagro más grande de la historia fue hecho a mujeres.
En una época en la que la palabra de una mujer apenas tenía valor legal, en una época en la que la palabra de la mujer apenas tenía credibilidad, Dios las escogió como testigos del triunfo de su Hijo. Hermanos, fíjense en los detalles, en los pequeños detalles, porque son importantes. Fíjense porque son importantes. Si toda esta historia de Jesús, el Hijo de Dios, fuera una farsa inventada por los evangelistas, no habrían escrito este relato utilizando a las mujeres. No las hubieran puesto como primeros testigos oculares de la resurrección, porque las mujeres no tenían credibilidad en aquella época. La palabra de las mujeres no valía. Estos evangelistas lo que habrían hecho es escoger, pues quizás, ¿no?, a varones, a los apóstoles, pero no a mujeres. Habrían escogido a varones como primeros testigos del resucitado, para así darle más valor, para así darle más credibilidad a su historia. Pero sin embargo no fue así. No fue así, porque la historia es real. Es verdad. Y ellas fueron las primeras. Por eso ahí no dice que fueron varones, que fueron mujeres, porque esa es la verdad. Porque el Señor honra a los que le honran, y ellas lo amaron incluso en la muerte. Y recibieron ese regalo, ese privilegio de ser las primeras. Y por eso ellas fueron esas primeras en ver la tumba vacía. Las primeras en oír el anuncio del ángel: ha resucitado, no está aquí. Vuestro Señor ha resucitado. No es una fábula, no es un símbolo, no es una influencia espiritual, no es un emocionalismo. No hay cuerpo, porque el Señor se levantó con poder, en gloria y en victoria. Amén. Y hay otro detalle que no podemos dejar tampoco que pase desapercibido. Hay otro pequeño detalle que no tenemos que dejar que pase desapercibido. El Señor podría haber salido de la tumba de otro modo, de otra manera. Él es Dios. En el Evangelio de Juan vemos a los discípulos reunidos en el aposento alto, con las puertas cerradas, dice el texto. Pero sin embargo Jesús apareció y se puso en medio de ellos. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Él podría haber salido de la tumba de cualquier otra forma, hermano. Él no necesitaba ni tan siquiera remover la piedra, porque podría haberla traspasado, de la misma manera que es posible que entrara en ese aposento alto. Porque yo imagino que Él, en ese cuerpo humano y glorificado, y que es Dios, siendo Dios encarnado, tendría poderes sobrenaturales también, que le permitirían traspasar paredes, o yo qué sé, o teletransportarse, yo qué sé. Él es Dios, pero estoy seguro de que Él podría haber salido de esa tumba de otra manera. Él lo podría haber hecho de otra manera. Pero hermanos, seguramente esa piedra no fue removida para que Cristo pudiera salir, sino que esa piedra fue removida para que el mundo pudiera entrar y comprobar que estaba vacía. A lo largo de la historia, hermanos, los incrédulos han chocado con un muro imposible de derribar. ¿Y cuál es ese muro? La tumba vacía. No hay un cuerpo, no hay un muerto. Nuestro Señor ha resucitado. Nadie pudo explicar cómo desapareció el cuerpo de Jesús, ni cómo fue removida la piedra. Nadie. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, ¿por qué huirían primero con miedo? Y 3 días después enfrentarían al imperio con una convicción inquebrantable. ¿Por qué? Nadie da la vida por una mentira que te inventes. Nadie da la vida por una mentira. Y sin embargo, uno a uno, esos hombres temerosos se convirtieron en testigos valientes, predicando que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque lo vieron, porque lo tocaron sus llagas, su herida, porque la muerte fue vencida ante sus ojos. Si todo hubiera sido una farsa, bastaba con mostrar el cadáver y chimpún. Pero nadie pudo hacerlo, porque no había cadáver. Porque no estaba allí, y no estaba allí porque el Señor resucitó, tal como Él lo había prometido.
Esta es la esperanza que transformó a unos pecadores asustados en testigos que sacudieron el mundo. Esta es la esperanza que transformó a esos seguidores del Señor, a esos discípulos, a esos apóstoles, a esa primera iglesia, que lo vieron, que fueron testigos del cuerpo resucitado. Y hasta el día de hoy no hay cuerpo. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra del Padre. Por eso no hay cuerpo. Y un día regresará en gloria. Imagino a las mujeres saliendo corriendo del sepulcro, hermano. Temblaban. Yo me la imagino temblando, sobrecogidas, entre el asombro y la incredulidad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Imagino corriendo, con el corazón se les salía del pecho. El Evangelio nos dice que salieron con temor y con gran gozo. ¡Qué mezcla tan humana, hermano! ¡Qué mezcla tan humana, tan real! Estaban en shock, sí, claro, como para no estarlo, cualquiera de nosotros lo estaríamos. Pero también llenas de una alegría que no podían contener, una alegría que se les salía del pecho. Habían visto morir a Jesús. Ellas lo habían visto ser sepultado, lo habían visto sellarlo en esa tumba. Habían oído la piedra rodar sellando la tumba. Su mundo se había derrumbado, pero ahora todo había cambiado. Ahora todo era diferente. La piedra estaba removida, los soldados habían huido. Un ángel les anunciaba a Jesús el crucificado ha resucitado. Y mientras iban a compartir la noticia, mientras ellas iban a compartir la noticia, el mismo Jesús les salió al encuentro. El mismo Señor les salió al encuentro y ellas al verlo no pudieron hacer otra cosa que postrarse y adorarlo. Imagínalas por un momento, hermanos, corriendo, con lágrimas cayendo, diciendo una y otra vez, es verdad, Él está vivo. A mí se me ponen los pelos de punta. Hermanos, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Porque si Jesús verdaderamente ha salido de la tumba, entonces su sacrificio fue aceptado. Su victoria es definitiva y nuestra esperanza es inquebrantable. El Padre ha dado su veredicto, hermano. El Padre ha dado su amén a la obra en la cruz y ha levantado a su Hijo para confirmarlo. Este es mi Hijo, este es mi amado, en quien me complazco, a Él oí. A Él oí. Y por medio de su resurrección, hermanos, ha confirmado que el pecado fue pagado, que la culpa ha sido quitada totalmente limpia, que el castigo fue absorbido por completo y que ahora en Cristo estamos a salvo. Ahora en Cristo estamos a salvo. El apóstol Pablo lo dice con claridad en Romanos 4:25. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección no es solo una declaración de vida sobre Él, sino una garantía de vida sobre nosotros. Por eso Pedro también exclama en 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es una vida que no se marchita, hermanos. Una vida que no se pudre. Una vida que no se corrompe. Una vida sostenida por el mismo poder que levantó a Cristo del sepulcro. Y si ese poder nos sostiene a nosotros, entonces pase lo que pase, hermano, pase lo que pase, venga lo que venga, vengan las tormentas que vengan, vengan enfermedades, venga lo que venga, todo va a estar bien. Todo. Esa es nuestra seguridad. Porque si estamos unidos a Él, si su vida es nuestra vida, si su victoria es nuestra victoria, entonces ni la muerte, ni el dolor, ni la pérdida tienen la última palabra. Esto lo cambia todo, mis hermanos. La cruz no fue el final, la tumba no fue el punto final. No, la historia no termina con un cuerpo sepultado, un cuerpo muerto, sino con un Salvador glorificado. Y ahora, hermanos, tenemos una esperanza que no avergüenza. Ahora tenemos una esperanza, una verdad, que nosotros los cristianos, por la obra del Espíritu Santo, sabemos que es verdad. Por mucho que quieran negar y por mucho que quieran decirnos que nuestra fe es una tontería, que nuestra fe es una pérdida de tiempo, nadie podrá cambiar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nadie podrá negar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nadie podrá negarnos la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. La cruz no es el final. Bendito sea el nombre de nuestro Señor.
Este es el mensaje que transforma todo para siempre, hermano. Nadie se llevó el cuerpo, nadie. No fue un error de ubicación. No es que las mujercitas se equivocaron, no. Ellas habían visto dónde habían metido al cuerpo, donde lo habían sellado. No fue un error de ubicación, como algunos han intentado argumentar para negar lo evidente. No. Jesús se levantó de entre los muertos por el poder del Dios viviente, tal como lo había anunciado, tal como Él lo había prometido. Por eso ya no había motivo para el temor. Y esas mujeres ahora habían recibido la gloriosa tarea de llevar esa noticia a los discípulos. Versículos 7 y 8. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y hermanos, otra vez más, una vez más no dejemos de observar los pequeños detalles en el texto. Es curioso cómo el ángel les dice, pero id, decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. El Señor quería que Pedro supiera algo muy importante, que su fracaso no había puesto fin a su propósito. Aunque lo negó con dolor y vergüenza la noche del arresto, Jesús no había terminado con él. Porque nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y por eso quiso dejar bien recalcado, y a Pedro. Él llama a los discípulos a encontrarse con Él en Galilea. Otro detalle que encontramos aquí, ese lugar donde todo comenzó, donde fueron llamados por primera vez a seguirle. Y ahora en ese mismo lugar serían enviados con una nueva misión, con un nuevo mensaje. Llevar al mundo entero la noticia gloriosa de su muerte y resurrección. Amén. Si Jesús realmente salió de la tumba ese domingo por la mañana, entonces todo, absolutamente todo cambió para siempre. La muerte, ese enemigo que nos hace temblar, que nos roba a nuestros seres amados, que tanto dolor nos da, que nos persigue como sombra silenciosa, ya no tiene la última palabra. Ya no tiene la última palabra. Sí, es verdad que sigue siendo fea, sigue siendo algo doloroso, sigue doliendo, pero viene desarmada. La muerte viene desarmada. Para el creyente la muerte ya no es una condena, hermano. Para el creyente la muerte es una puerta. Es una puerta. No es el final, sino el umbral de la gloria. Eso es la muerte. La tumba está vacía, la piedra fue removida, el sello romano quedó roto y los soldados huyeron, no por miedo a hombres, sino por miedo al poder de Dios. Por eso huyeron. Nadie robó el cuerpo, nadie se equivocó de tumba. Jesús resucitó como Él lo había prometido. El que fue traspasado, el que fue sepultado, vive y vive para siempre. Y eso significa que todas nuestras lágrimas tienen un límite. Eso significa que el sufrimiento, aunque intenso, es algo temporal. Eso significa que la historia no se termina con una lápida, no se termina en un nicho. Para muchos ahí fuera la esperanza se termina ahí en el nicho, con una lápida. Para nosotros no, hermano. Para nosotros termina con una corona. Aleluya. Con una corona. La resurrección no es solo una doctrina, es una explosión de esperanza que lo cambia absolutamente todo, todo en nuestras vidas. Ese día las mujeres salieron corriendo del sepulcro con ese temor, con ese gozo a la vez, temblaban, lloraban, no entendían del todo, irían locas perdidas sin saber lo que habían visto, ¿no? Pero sabían una cosa sí que sabían, que el Señor vive. Y mientras corrían, Jesús mismo, hemos dicho que se le apareció, se dejó adorar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro amor es sincero, aunque sea un amor torpe, aunque tropecemos, aunque caigamos, aunque fallemos, Dios siempre responde con gracia a los suyos.
Y en medio de ese momento glorioso, el mensaje fue claro: vayan y díganles a mis discípulos y a Pedro, ese hombre roto, ese hombre que lo negó, el que fracasó, el que pensó que todo había terminado para él. El Señor mencionó su nombre: a mis discípulos y a Pedro. Porque nuestro Dios no cancela a los suyos, nuestro Dios no abandona a los suyos, nuestro Dios no deja a la oveja perdida, no descarta a los heridos. Nuestro Dios es el Dios que restaura. Nuestro Dios es el Dios que llama de nuevo. Nuestro Dios es el Dios que te dice: vuélvete a levantar. Ese es nuestro Dios glorioso. Amén. Pedro no era una causa perdida. Y tú, hermano, tu hermana tampoco lo eres. Quizás tú también has estado escondido, quizás tú también has estado avergonzado, convencido de que tu oportunidad ya pasó, ese tren ya se pasó, de que por tus pecados o fracasos ya no puedes servir al Señor. Pero Dios te llama por tu nombre. Dios te llama por tu nombre. A sus discípulos y a Pedro, y a Pedro, y a ti, Milagro, y a ti, hermano Jesús, y a ti, hermano Pepe. Dios nos llama por nuestro nombre. Dios te recuerda que aún hay Galilea para ti. Aún hay Galilea para nosotros. Cuando caemos, aún hay Galilea. Aún hay misión, aún hay propósito. Y si todo esto es verdad, y sabemos que lo es, nosotros sabemos que lo es, y gloria a Dios porque lo sabemos, entonces no solo cambió la historia del mundo, sino también la nuestra. Por eso tenemos esa seguridad, esa certeza de que Dios nos levanta. Esto cambia tu enfermedad, porque aunque el cuerpo se desgaste, el alma se renueva. Esto cambia nuestro sufrimiento familiar, porque el dolor de hoy no se compara con la gloria venidera, con la gloria que viene. Esto cambia nuestra soledad también, porque el resucitado ha prometido estar con nosotros todos los días. El Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. Él es nuestro consolador. Él nos acompaña. Dios mismo nos acompaña todos los días. Así que no estamos solos, hermanos. Esto cambia nuestro temor al futuro. No como el temor del mundo, que tienen miedo a lo que está por venir. No, nosotros estamos seguros porque hay un mañana asegurado en la presencia de Dios. Amén. Esto cambia nuestra lucha contra el pecado también. Porque la misma fuerza que levantó a Cristo de los muertos está operando ahora en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. La resurrección, hermanos, nos asegura que todo va a salir bien. Que al final todo va a salir bien. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. No el que predican muchos ahí fuera. Dios tiene un plan maravilloso para vosotros. Os va a quitar los problemas. Vuestras deudas serán saldadas. Todo será restaurado. Y tu Porsche en la puerta. No. El plan maravilloso es que todo va a salir bien. Al final, Cristo vendrá en gloria y los suyos estarán con Él toda la eternidad. Y no porque todo en esta vida va a ser fácil, no, sino porque nuestro final está escrito y nuestro final es glorioso. Es glorioso. Como dice el apóstol Pedro, y que leíamos antes: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Pablo añade en Romanos 6:8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una fábula antigua, no es un símbolo inspirador, sino que es el hecho más glorioso y trascendental, impactante que haya tenido lugar en toda la historia de la humanidad. Eso es la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es el punto central de nuestra fe, unido a la cruz, no se puede separar, va enlazado, no puede haber cruz sin resurrección, no. Es el fundamento sobre el cual se levanta la esperanza del alma. Si queremos ser salvos, debemos depositar nuestra fe, debemos depositar nuestra esperanza, nuestra fe en este evento real.
y eterno, real y eterno, que Cristo fue entregado por nuestros pecados y que resucitó para hacernos justos delante de Dios. Él es quien nos justifica. Su justicia ha sido imputada sobre nosotros. Y ahora nosotros podemos decir gracias por ese regalo. Gracias a la resurrección de Jesús, hermanos, sabemos con certeza absoluta que el sacrificio que ofreció en la cruz fue aceptado por el Padre. No quedó nada por pagar. Toda la deuda ha sido pagada. No quedó culpa por limpiar. Nuestro registro ha sido totalmente borrado. Nuestras cuentas están saldadas en el tribunal del cielo, hermano. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Por eso lo sabemos. Pero la resurrección no solo nos habla de lo que ya ocurrió, sino también nos habla que esa tumba esté vacía. También nos habla de lo que vendrá. Porque así como Cristo se levantó del sepulcro, un día nosotros seremos transformados. Y nuestro cuerpo frágil y humillado por el paso del tiempo y por el dolor, será hecho semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor y Cristo, como se nos enseña en Filipenses. Ese día no será un sueño, ese día no será algo que está por venir, será una realidad gloriosa en la que nosotros nos deleitaremos en su presencia, y eso será por toda la eternidad. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos los hombres los más dignos de lástima. Pero no hemos creído solo para esta vida. Hemos creído para la eternidad. Y por eso, si eres creyente, hermano, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo ha hecho esa obra regeneradora en ti y ha cambiado ese corazón de piedra y ha puesto ese corazón tierno, de carne, tierno para escuchar la voz de Dios, regocíjate. Regocíjate porque el Señor ha resucitado. Porque el Señor ha resucitado, porque Él vive. Nuestra esperanza es viva, es una esperanza viva, hermano. Nuestra esperanza también está viva. Cristo vive y nuestra esperanza está viva. La tumba no pudo retenerlo a Él y no podrá retener a los que estamos unidos a Él por medio de la fe. No podrá. Si en este mundo tenemos aflicciones, tenemos una esperanza viva, hermano. Jesús lo dijo claramente, que tendremos aflicciones. Él lo dijo. Él no nos ha prometido una vida cómoda. Pero también sabemos con la misma claridad que los sufrimientos de este tiempo no se comparan con la gloria venidera que nos será revelada. Y todo eso es cierto, hermanos, por una sola razón, porque Jesucristo resucitó. Por eso no nos cansemos de anunciar este evangelio glorioso, hermanos. No nos cansemos. Hagámoslo a tiempo y fuera de tiempo. No solo porque es una historia hermosa, sino porque es urgente. Porque hemos sido llamados a predicar el evangelio en todo lugar, en todo tiempo. Porque no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra en el cual el ser humano pueda hallar salvación, como nos dicen en Hechos 4, 11 al 12. ¿Hechos 4? Sí. Hechos 4, del 11 al 12, dice: Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ahora, si tú estás aquí hoy y aún no tienes paz con Dios, escucha esto, escucha este mensaje. Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere tu muerte, Él quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Jesús vivió sin pecado. Él murió en tu lugar y Él resucitó para darte una nueva vida. Hoy, si reconoces tu pecado, si confiesas tu necesidad, si crees en el que resucitó de todo corazón y te rindes a ese señorío, a nuestro Señor, a nuestro Rey, Él te salva. Él te salva, Él te limpia, Él te adopta. Y lo más glorioso, Él te da su espíritu. Ora a Dios por ese arrepentimiento, que te dé ese arrepentimiento,
que ponga en ti esa fe para creer en esta obra gloriosa. Ven como estás, arrepiéntete, cree, entrégate, porque si el Señor ha resucitado, y los que hemos nacido de nuevo te decimos, ha resucitado, entonces nada está perdido. Todo es posible. Y todo, absolutamente todo ha cambiado para siempre, para siempre. Que el Señor en su infinita misericordia bendiga hoy su palabra, trayendo consuelo al que sufre, trayendo ánimo al que se debilita, corrección al que se ha desviado y salvación al que aún no ha creído. Oremos porque el Señor traiga salvación para aquel que aún no ha creído. Todo eso es posible porque el crucificado vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria al resucitado. Gloria a nuestro Cristo. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.